Bienvenido a Reflexiones, un espacio donde cada semana hacemos una pausa para mirar la vida con más conciencia, hacernos preguntas profundas y recordar que muchas veces las experiencias que vivimos también vienen a transformarnos. Este año quiero contarte que para mí comenzó de una manera muy diferente. Mientras muchas personas la noche del 31 de diciembre estaban celebrando con sus familias, con amigos y preparándose para recibir el año nuevo, yo justamente esa noche recibí una llamada que cambió por completo mi noche. Miguel, el padre y abuelo de una familia a la que quiero muchísimo y con la que soy muy cercano, estaba a punto de trascender. Los médicos ya habían tomado la decisión de desconectarlo y era solamente cuestión de horas para que iniciara su transición. Si mal no recuerdo, yo estaba aproximadamente a 1 hora de distancia. Recuerdo haber tomado el carro y comenzar a conducir para llegar en tiempo. Pero mientras manejaba, iba pensativo y nervioso. Había una pregunta que se repetía constantemente en mi cabeza. ¿Por qué me está tocando recibir el año de esta manera? ¿Por qué estoy siendo parte de este momento? En ese instante soy honesto al decirte que no lo entendía. Hoy pienso que tal vez era la vida, el universo o Dios o como cada quien quiera llamarlo, preparándome para algo que yo aún no sabía que estaba por venir. Cuando llegué al hospital el ambiente era profundamente íntimo. Estaba Gladys, su esposa, su hija, sus nietos y yo, quien siempre habían acogido como parte de la familia. Fue un momento profundamente humano. Recuerdo perfecto que habían lágrimas, pero también habían risas recordando momentos vividos con Miguel. Habían algunos momentos de negación, pero también podía percibirse mucha aceptación. Y algo que me llamó mucho la atención fue que también había cierto alivio. Alivio de saber que Miguel ya no tendría que seguir postrado en una cama padeciendo una enfermedad terminal. En ese momento comprendí algo muy importante. La muerte no siempre llega solamente con dolor, a veces también llega con el descanso. Esa noche ocurrió algo muy particular que jamás había presenciado y te lo quiero compartir. Estábamos alrededor de Miguel recordando anécdotas y momentos compartidos con él, y yo estaba de pie junto a Edith, su nieta, quien estaba sentada. Ella de pronto guardó silencio y empezó a tener un comportamiento muy extraño. Era como si ella dejara de estar presente. Recuerdo bien que su cuerpo comenzó a moverse de una forma diferente y no podía articular palabras. Y cuando me miró, su mirada estaba ella, pero no era ella. No sé cómo explicarlo. Recuerdo haber sentido un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Y en ese momento, cuando empezó en un episodio de convulsión, recuerdo que su madre y otra persona comenzaron a levantarle los brazos y a decir en voz alta: «Papá, no puedes estar aquí, tienes que abandonar su cuerpo». Fue un momento único. Habrá durado alrededor de 1 minuto, pero para mí fue como si hubiera sido una eternidad. Solamente recuerdo que en algún momento Edith se incorporó y dijo: «Ya estoy aquí, ya pasó». En ese momento comprendí lo que estaba presenciando, lo que estaba pasando. Sé que dentro de sus creencias, de esta familia, el alma, cuando abandona el cuerpo, puede intentar manifestarse a través de otra persona si aún está en proceso de negación de su partida. Yo jamás había presenciado algo así, pero les confieso que ese momento me confrontó profundamente con las creencias con las que yo crecí. Dentro de la religión de mis padres, cuando la persona muere, el cuerpo vuelve al polvo y el alma también muere. No hay nada más, es un final completo. Pero con el paso del tiempo, he llegado a comprender una cosa. Vivir ese momento tampoco fue una casualidad. Tal vez fue de alguna manera una señal o una preparación para experiencias que más adelante aparecerían en mi propio proceso. Experiencias a las que todavía no puedo ponerles un nombre claro ni
ni encontrarles una explicación lógica, pero que sí han sucedido y que más adelante también se las voy a compartir. Al día siguiente, mientras conducía a mi casa, recordé algo que muchas veces había leído en libros. Esa mañana del 1 de enero recordé que nada en la vida es casualidad. A veces las experiencias que vivimos no tienen sentido en el momento, pero con el tiempo descubrimos que nos estaban preparando. Esa mañana recuerdo haber hablado con mi coach personal, Claudia Borges, y llegábamos a una reflexión muy poderosa, y es que la vida nos prepara para experiencias que estamos a punto de enfrentar. Y en esa conversación entonces recordé algo muy poderoso, y es que mi padre estaba atravesando un proceso de salud muy delicado. En octubre del 2025 supimos que nuestro padre tiene insuficiencia renal y ha comenzado un proceso de dialización. He visto a la distancia el desgaste progresivo de mi padre, pero recordando eso también pensé en algo más. Mi madre, pensé. En noviembre, ese mismo año, mi madre también había comenzado con una tos muy intensa. Le habían realizado algunos estudios y habían encontrado una sombra en su pulmón que debía investigarse más a profundidad. Ella, ese mismo mes, en enero, estaba a la espera de una biopsia programada para el 25. Y aunque tenía una tos persistente y mi madre es una mujer que tenía una condición cardíaca, nunca pasó por mi cabeza que pudiera ser algo grave. Ahora entiendo que en mi proceso de negación del evento siempre pensé que podía ser una neumonía, un tumor benigno o incluso, en el peor de los casos, un cáncer que, obviamente, podría superarse con tratamiento. Siempre he pensado que mi madre era una mujer fuerte, una verdadera guerrera de la vida. Y bueno, hablaré de esto más adelante. Justo ese mismo día, le conté a 2 amigos muy cercanos que Miguel había trascendido. Y recuerdo perfectamente su cara y su reacción al decirme que había sido una tontería haber iniciado el año de esa manera, que era de mal agüero. Y en ese momento, para ser honesto, sentí 2 emociones muy fuertes. Por un lado, traté de entender que esa era su manera de ver la vida. Y por otro, también sentí cierta molestia por la falta de empatía. Para mí, haber estado ahí era un acto de amor. Era poder demostrarle a esa familia que no solo estoy en los momentos buenos, sino también en los difíciles. Pero hoy también entiendo algo más. Tal vez no solamente fue un acto de presencia, fue un proceso de preparación. Hoy lo tengo claro. Siguiendo con lo que pasó ese mes, les cuento que vino el funeral de Miguel y fue otro proceso que viví muy de cerca. Algo que aprendí con esa familia fue profundamente revelador. Sí habían lágrimas, pero también había mucha celebración. Había música, habían mariachis, contrataron artistas, había alcohol, habían risas, había llanto. Era la celebración de la vida de Miguel, porque Miguel había sido un hombre alegre, bromista y divertido. Y esa familia decidió justamente despedirlo honrando esa esencia. Yo recuerdo que muchas personas criticaron la manera en la que ellos vivieron ese momento, pero para mí fue profundamente revelador. Yo ese día comprendí algo supremamente importante. No hay una manera única de vivir las despedidas. Cada persona transita esos procesos de la mejor manera que puede. Y quiero contarles algo muy personal. Desde chico, uno de mis mayores temores había sido perder a uno de mis padres. Pero ese día, al observar cómo esta familia vivía la despedida de Miguel, tomé una decisión muy clara. Entendí que cuando llegara mi momento en la vida de pasar por ese proceso, porque todos sabemos que en algún día llegará, no iba a vivirlo desde el drama y el dolor. Ese día tuve la certeza de que cuando me toque atravesar un proceso así, quería vivirlo desde la aceptación, la observación, el reconocimiento, pero sobre todo desde la gratitud por todo lo vivido. Este episodio es apenas el inicio.
Es el preludio de 6 capítulos más donde estaré compartiendo contigo un proceso muy íntimo de mi vida. Y lo particular de esta segunda temporada de Reflexiones es algo muy especial. No te voy a hablar de transformación desde la teoría como en la primera temporada. Hoy te voy a hablar desde el proceso de transformación en tiempo real, porque es algo que estoy viviendo actualmente. Antes de que finalicemos este episodio, quiero que te lleves 5 tips poderosos de este compartir. El número 1, quiero que recuerdes que nada en la vida es casualidad. Muchas veces las experiencias que vivimos recuerda que nos están preparando para algo que aún no sabemos que llegará. La número 2, recuérdate que acompañar a alguien en su despedida es un acto de amor profundo. A veces, la mayor muestra de cariño que podemos darle al que parte o a sus familiares no son las palabras, es simplemente estar presente. Número 3. Cada persona vive las despedidas desde sus propias creencias. No hay una única forma o una forma correcta de despedir a quienes amamos. Y lo tengo claro. Número 4. Las pérdidas también pueden convertirse en espacios de gratitud. Porque cuando alguien parte, lo que queda es solo lo que vivimos junto a esas personas. Número 5. La vida es inesperada. Hay que aprender a vivirla con curiosidad y conciencia. Esto puede cambiar completamente la manera en la que transitamos los momentos más difíciles. A veces vivimos experiencias que en el momento no entendemos. Momentos que nos confrontan, que nos llenan de preguntas o que incluso nos incomodan. Pero con el tiempo descubrimos que muchas de esas experiencias estaban ahí para prepararnos, para expandir nuestra conciencia y para recordarnos algo muy simple pero profundamente importante. La vida es valiosa y es valiosa precisamente porque es finita. Quiero que te quedes con eso, a manera de reflexión. Y antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta para que reflexiones. ¿Alguna vez has vivido una experiencia que en el momento no entendías, pero que con el tiempo descubres que te estaba preparando para algo mucho más grande? Yo soy Willy Vázquez y espero verte en el segundo episodio de nuestra segunda temporada de Reflexiones. Y recuerda que el poder de resignificar nuestras historias está dentro de ti.